Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, un café de Levante que se sitúa en esta ocasión en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, donde la Fundación Casa Medina Sidonia tiene a bien la preparación y la puesta en marcha de los seminarios para la historia dentro del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia. Nos vamos a encontrar bajo un título denominado Los Castillos del Condado de Niebla, una conferencia muy interesante, en este caso titulada Las fortificaciones en el archivo, llevada a cabo por Juan Luis Carriazo Rubio desde la Universidad de Huelva. En este caso, Juan Luis Carriazo Rubio tiene a su haber más de 47 capítulos de libro, 44 artículos, aportaciones en diversos congresos, más de 30 y más de una veintena de libros publicados. En este caso, la mesa será presidida por Lilian Dalman como presidenta de la Fundación de la Casa Medina Sidonia. Espero que sean de su agrado. José Luis Carriazo Rubio es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, donde lleva a cabo sus tareas docentes e investigadoras desde 1999. Sus estudios sobre la nobleza se centran fundamentalmente en las dos casas nobiliarias más importantes, Arcos y Medina Sidonia. Algunos de sus trabajos, la Casa de Arcos entre Sevilla, la frontera de Granada, Beatriz Pacheco y la Andalucía de los Reyes Católicos, la genealogía de los señores de la Casa Medina Sidonia, de Luis de Salazar y Castro. Asimismo, compagina sus trabajos sobre la nobleza con las investigaciones de las fortificaciones medievales y modernas, especialmente los territorios señoriales de Andalucía Occidental. Es coautor del libro Huelva, Tierra de Castillos, El triunfo de la pólvora, artillería y fortificaciones, fortificaciones señoriales del suroeste ibérico, la huella documental o el Alcázar de Niebla. Ha participado también en distintos proyectos de investigación internacional, como el Seminario Interdisciplinar de Investigación sobre la España Medieval, dirigido por el profesor Georges Martin de la Universidad de la Sorbonne. El proyecto Las Cruzadas Tardías, coordinado por Daniel Baloup de la Universidad de Toulouse. Actualmente es profesor e investigador principal del proyecto Del Castillo al Palacio, Transformaciones, Habilidad y Pervivencia de la Fortificación Señorial, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que reúne a más de 20 investigadores de distintas universidades nacionales e internacionales. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio Focus a la mejor tesis doctoral sobre un tema sevillano, el premio a la excelencia docente de la Universidad de Huelva en el 2017, premio de la excelencia José Luis García Palacio de la Universidad de Huelva en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades en el 22, y también ha recibido el diploma de honor del Instituto Andaluz de Castillos. Es académico, a su vez, correspondiente de la Real Academia de Sevilla de Buenas Letras y miembro de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas y socio del número del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. Y no sigo porque yo creo que todos sus méritos y todas sus publicaciones las pueden ustedes encontrar en Internet, que es nuestra espasacalpe tecnológica, y ahí verán los cientos de trabajos de historia que tiene. Pues muy buenas tardes a todos y a todas los asistentes a estos seminarios para la historia que estamos inaugurando hoy aquí con esta conferencia. Para nosotros es muy grato hacerlo porque, bueno, esta casa personalmente tengo la satisfacción de visitarla mucho como investigador, la sala de investigadores, consultando documentación, pero bueno, a partir de esa consulta elaboramos trabajos, publicamos libros, y esos libros, una vez publicados, merece la pena darlos a conocer. No solamente los libros, sino sobre todo el contenido de esas publicaciones, la orientación de esas publicaciones. Esa labor de transferencia de los resultados de la investigación es crucial, es fundamental. En el marco de nuestro proyecto Pervívere, del Castillo al Palacio,
transformaciones, habitabilidad y pervivencia de la fortificación señorial, pues es algo que intentamos evidentemente cuidar, esa transmisión de los resultados de investigación a la sociedad. Lo hemos hecho en el marco onubense, lo hacemos con frecuencia en la propia localidad de Niebla o en otras poblaciones del antiguo condado, lo hemos hecho en Sevilla, lo hemos hecho en Madrid, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero yo creo que este lugar, tratando de las fortificaciones del condado de Niebla, tiene un carácter, en fin, muy especial, emblemático. Venir aquí a la Casa Ducal a dar cuenta de nuestros trabajos, creo que para nosotros es especialmente satisfactorio. Tanto Juan José Fondevilla como yo pues llevamos tiempo trabajando sobre estas fortificaciones. Ahora lo hacemos en el marco del proyecto, pero antes lo hemos hecho también en otros contextos, en otras coyunturas, y pensamos seguir haciéndolo cuando el proyecto finalice, porque nuestro compromiso con el estudio de las fortificaciones, del territorio, no son solamente edificios, son edificios en el territorio, edificios construidos por alguien, construidos para algo, y ese carácter histórico, no exclusivamente una descripción de la materialidad, una descripción arqueológica, ese carácter histórico del edificio es algo que personalmente intento siempre reivindicar. En mi caso, la cuestión de los castillos me acompaña hace ya 2 décadas. En el año 2004, pues hace 20 años justo, publicamos este libro, un compañero de la universidad y yo, José María Cuenca López, con una fotografía extraordinaria de un fotógrafo italiano que entonces estaba por la provincia de Huelva, Nicolás Palmieri, y se encargó de todo el aspecto gráfico del libro. Publicamos este libro que ya está agotado con la Diputación de Huelva, y fue una experiencia interesante para el público de Huelva, que descubrió que en la provincia hay castillos. Porque, bueno, a ver, estoy simplificando, pero es cierto que en Huelva los onubenses, la gente de la provincia, conocía los castillos de la sierra, el castillo de Cortegana, el castillo de Cumbres Mayores, evidentemente Niebla y sus murallas, pero no había una conciencia de que a lo largo y ancho de la provincia hay muchas fortificaciones, y sobre todo hubo muchas fortificaciones que a lo mejor han desaparecido con el paso del tiempo, pero de las que tenemos noticia histórica, testimonio histórico, planos, etcétera, y que también hay que conocer y hay que estudiar. Yo creo que fue prácticamente la primera vez que se pudo ver ese conjunto, a lo mejor no de forma exhaustiva, pero sí bien organizada, ese conjunto de fortificaciones. Dedicamos, digamos, 5 capítulos a estudiar las fortificaciones desde el año 800 hasta el siglo XVIII. 1000 años de historia de la provincia de Huelva a través de sus fortificaciones, castillos, torres de almenara, cercos y murallas urbanas, etc. Abordamos en uno de esos capítulos las fortificaciones islámicas, en otro las fortificaciones inmediatamente posteriores a la conquista cristiana, sobre todo las fortificaciones de la Sierra de Aracena, Picos de Aroche, que es un conjunto bastante homogéneo, aunque cada cual tiene sus peculiaridades, y que conoce como nadie actualmente Juan José Fondevilla, después de la elaboración de su tesis, de todos los trabajos que viene haciendo sobre la fortificación en ese marco. Un tercer capítulo lo dedicábamos a las fortificaciones señoriales, y en un cuarto abordábamos las torres de Almenara de la Costa, que es también otro conjunto muy homogéneo, mandada a edificar en época de Felipe II, terminada de edificar ya a principios del siglo XVII. Y finalmente un último capítulo dedicado a las fortificaciones fronterizas con Portugal en La Raya, digamos la fortificación del siglo XVII, del siglo XVIII, fortalezas ya baluartadas, con un uso artillero primordial, etc. De esos 4 bloques, el del medio, el tercero, es el que nos dio más problemas hace 20 años. Porque de los demás teníamos información. Las fortificaciones islámicas las podíamos conocer hasta donde se podía, en función de los trabajos arqueológicos que existían. De la banda gallega teníamos una bibliografía, sobre todo histórica, muy interesante. Después se ha podido completar con muchos trabajos arqueológicos. De las torres de Almenara del litoral teníamos el libro de Luis de Mora Figueroa, que nosotros además pudimos, concretamente en colaboración con 2 compañeros del grupo de investigación, Antonio Mira y Juan Villegas,
pudimos completar la documentación que utilizó Luis de Mora Figueroa para estudiar las Torres de Almenara, que era la documentación de Simancas, la documentación real. Nosotros nos dedicamos a completarla con la documentación señorial, con la documentación del Archivo Histórico de la Nobleza, fundamentalmente, y de aquí, del archivo de Medina Sidonia, que fue extraordinario para nosotros. A raíz de esos estudios pudimos incluso localizar torres que no se conocían y que llegaron a estar construidas, aunque hoy día no existen. De la fortificación abaluartada de época moderna teníamos los estudios de Guillermo Duclos, que habían aparecido 2 años antes que este libro, que también es un trabajo serio y sistemático. Sin embargo, las fortificaciones señoriales, cuando quisimos buscar documentación, realmente era un páramo, o sea, teníamos una provincia en la cual la señorialización fue muy intensa. 2/3 partes de la provincia de Huelva fueron territorios señoriales, veremos el mapa dentro de un momentito, y en cambio esas fortificaciones señoriales que tienen tanto sentido en el marco señorial, para el control, y no solo el control, la transmisión de una determinada imagen del poder a las distintas poblaciones y a los señoríos vecinos, etcétera. Esas fortalezas estaban en muchos casos pendientes de estudio, y en casos muy significativos no existía absolutamente ningún estudio. Del Castillo de Niebla o del resto de castillos que vamos a ver hoy en imágenes no había nada, pero cuando digo nada es nada. O sea, del Castillo de Niebla, cuando publicamos este libro, nada, porque 10 años después publiqué yo un primer articulito. Fernando Cruz Isidoro, en un artículo suyo, también hizo referencias al Castillo de Niebla, pero estamos hablando de trabajos del año 2012, 2014. En el año 2004 no había nada de Niebla, nada. Y del Castillo de Trigueros, por ejemplo, que después veremos también en planos, existía un único trabajo publicado hace más de 100 años por un erudito local, Fernando Belmonte, y era una página en una revista sevillana del siglo XIX. Una página, una única página, era toda la bibliografía del Castillo de Trigueros, sobre el que aquí hay muchísima documentación, sobre todo para el siglo XVI. Ese era el panorama que teníamos hace 20 años. A partir de ahí empezamos a trabajar, y empezamos sobre todo con el señorío de Gibraleón. Sacamos este libro, Fortificaciones, Guerra y Frontera, en el Marquesado de Gibraleón, donde vimos los beneficios que tenía el trabajo interdisciplinar. Había que reunir a arquitectos, a historiadores del arte, a historiadores medievalistas, modernistas, a arqueólogos. Había que reunir a gente con perfiles muy distintos para abordar estos problemas. El Marquesado de Gibraleón, ¿por qué? Porque teníamos un conjunto heterogéneo de fortificaciones. En Gibraleón teníamos desde torres de almenara en la costa, fortalezas islámicas reconvertidas en palacios, o sea, en castillos cristianos, y después palacios señoriales, fortificaciones abaluartadas como Sanlúcar de Guadiana, donde tan buen trabajo ha hecho la Delegación de Cultura de Huelva, gracias a la labor de Juan José Fondevilla. Y bueno, era un conjunto de fortalezas interesantes, algunas de ellas también muy desconocidas, como San Miguel de Arcadebuey o en el Rompido, o incluso la propia fortificación medieval de Sanlúcar de Guadiana, etc. Había casos muy interesantes. Hubo incluso que desmontar algunas atribuciones. Había topónimos que se pensaban que eran castillos, que pudimos demostrar que no lo eran, e incluso había fortificaciones que los arqueólogos habían encontrado en el campo, pero no sabían qué castillos eran, y pudimos, en algunas publicaciones de este libro, pudimos decir, pues estos son tal y tal castillo, este del señorío de Gibraleón y este otro del señorío de Niebla. O sea que pudimos avanzar en esta publicación del año 2012. Después nos interesaron las fortificaciones en el periodo de transición, entre la Edad Media y la Edad Moderna, la adaptación de la fortificación al uso de la artillería, lo que se conoce como la fortificación de transición. Le dedicamos un volumen fruto de un trabajo concreto que hicimos en la Universidad de Huelva, o con un proyecto FEDER en la universidad, y reuniendo a especialistas también portugueses, decidimos en esa tercera publicación del año 2021 abrir
objetivo de la cámara e incluir también el sur de Portugal, el Algarve, el Alentejo y ver cómo funcionaban esas fortificaciones e incluso también ejemplos gaditanos. Fernando Cruz Isidoro participa en ese volumen trabajando sobre la fortaleza de Santiago y las defensas de Sanlúcar. Queríamos, por tanto, en fin, exceder el ámbito estrictamente provincial y ver qué estaba ocurriendo a izquierda y derecha, para entendernos, al este y al oeste. Y finalmente, pues en el año 2018, la Delegación de Cultura nos encarga, me encarga la realización de un trabajo sobre el Castillo de Niebla, un trabajo de documentación histórica con un equipo en el que estuvo Luis Parejo, estuvo Jesús Hernández Sande, estuvo Rubén Fernández Rentero, estuvo Enrique Infante Limón y me ocupo el honor de coordinar. Entregamos en el año 2018 la memoria de ese trabajo, de ese encargo. Lo que ocurre que el libro lo terminamos sacando en el año 2023 y, lógicamente, entre el 18 y el 23 aprovechamos para ampliar el trabajo. De la memoria que presentamos inicialmente al libro que apareció en 2023, aunque con fecha del 22, prácticamente el volumen de información y de páginas se triplica. Tanto es así que estamos preparando un nuevo volumen de la colección, porque inicialmente con Juan José Fondevillas habíamos pensado sacar un libro, pues lo habitual, un libro que reuniera los trabajos históricos y arqueológicos. Pero era tanto lo que ofrecía el Castillo de Niebla y era tan poco, prácticamente nada, lo que se había hecho sobre el Castillo de Niebla, que vimos que un libro se quedaba muy escaso, que había que sacar una colección, y este es el número 1 de la colección Castillo y Murallas de Niebla. Ha aparecido el volumen segundo, que después también les mostraré, que son los primeros estudios arqueológicos sobre el castillo, en el cual tampoco se había hecho nunca arqueología seria. Sí que Elena Wishow hace 100 años hizo, en fin, lo que se podía hacer hace 100 años, pero considerar eso arqueología desde nuestra óptica actual es excesivo. Entonces, los primeros estudios arqueológicos serios se hicieron a partir del año 2018, en el 2019, por el equipo de Miguel Ángel Tavales. Miguel Ángel Tavales es una referencia a nivel internacional en el estudio de la arqueología de la arquitectura, digamos la arqueología paramental, ¿no? El estudio de los paramentos. Por ejemplo, es el arqueólogo encargado de todas las investigaciones que se hacen en el Alcázar, en los Reales Alcázares de Sevilla, y de muchos otros trabajos importantísimos en este ámbito. Con buen criterio, la Delegación de Cultura le encargó a Miguel Ángel Tavales el estudio arqueológico del Castillo de Niebla, estudio que continúa. Se hicieron los primeros trabajos, pero continúan los trabajos de carácter arqueológico en el castillo. E igualmente tenemos la fortuna que, después de tantos años de olvido, el castillo está en manos, hoy por hoy, del mejor arquitecto restaurador de castillos que hay en España y parte del extranjero, que es Fernando Cobos Guerra. Tiene su estudio de arquitectura en Valladolid y es quien ha hecho todos los grandes proyectos de restauración de fortificaciones, desde las murallas de Ibiza hasta el castillo de Medina del Campo, pasando por muchísimos otros castillos emblemáticos de nuestro país, fortificaciones también portuguesas o iberoamericanas en las cuales ha trabajado. Miembro de ICOMOS ICOFOR, del Comité Internacional, y persona pues de un conocimiento extraordinario de las fortificaciones. Tenemos, por tanto, después de décadas y décadas de olvido del Castillo de Niebla, una coyuntura absolutamente favorable. Nuestros estudios documentales, que no los damos por terminados, seguimos trabajando, Cari lo sabe, y Lilian, en el archivo, seguimos dando la lata, pidiendo legajos e inspeccionando esos legajos, buscando datos concretos de obras concretas en estas fortificaciones a lo largo del tiempo. Junto con estos estudios de carácter documental, histórico, el que Miguel Ángel Tavales esté al frente del equipo arqueológico, con personas también
absolutamente magníficas por su trabajo, como Alejandro Jiménez, por ejemplo, ¿no? Y el que Fernando Cobos esté al frente de los proyectos de restauración, que de hecho este año se van a abordar, la restauración del patio de armas, del primero de los patios del castillo, y sobre todo el que Juan José Fondevilla esté dirigiéndonos a todos y dándonos ocasión de trabajar, es fantástico para una fortificación como esta. Una vez que apareció este volumen y la colección, por tanto, vimos que, claro, no podíamos tampoco entender el Castillo de Niebla solo. El Castillo de Niebla forma parte de un contexto, de un conjunto, desde un punto de vista señorial, que a mí es lo que me interesa, porque, como decía Lilian, yo, más que especialista en fortificaciones, si de algo soy especialista es de estudios sobre nobleza. Yo siempre me he dedicado al estudio de la nobleza. Es cierto que yo estaba con los Ponce de León, entonces ahora soy una especie de tránsfuga, estoy ahí entre los Ponce y los Guzmanes, con el corazón partido, ¿no? Como el cantante, y a ratos soy Ponce y a ratos soy Guzmán. O sea, son licencias que tenemos que tomarnos los historiadores, pero esta circunstancia de estar en ambas casas, trabajando con la documentación de ambas casas al mismo momento, pues creo que me da una perspectiva bastante interesante, ¿no? De conocer a uno y al rival. Eso creo que siempre es oportuno en el caso de los estudios sobre nobleza y nos da una visión más amplia de las cosas. Vimos que no era suficiente conocer el Castillo de Niebla, sino que había que insertarlo en un contexto, saber qué está pasando en el condado. Además, con la circunstancia de que del condado, si del Castillo de Niebla no se había hecho nada, del condado todavía se había hecho menos. Nada, absolutamente, era un páramo. O sea, del Castillo de Calañas no había nada publicado. Del Castillo de Trigueros, una página hace más de 100 años. Del castillo que encontramos en Alquería de la Vaca, bueno, es que no se sabía ni lo que hacía allí, o sea que estaba todo por hacer. Y publicamos en el año 2023 este libro, en el cual pude colaborar con Juan José Fondevilla y con Juan Aurelio Pérez Macías, pues un arqueólogo, un arquitecto y un medievalista. Esto parece un chiste, ¿no? Lo del inglés, el francés y el alemán, pues en este caso un arqueólogo, un arquitecto y un medievalista. Un trabajo nuevamente interdisciplinar, porque este tipo de trabajo no podemos hacerlo de otra manera para que los resultados sean serios y efectivos, y lo publicamos con la editorial Largástula de Madrid, que creo que dentro de las editoriales especializadas en historia medieval, en patrimonio, en arquitectura y arqueología medieval, ahora mismo es de las más interesantes, ¿no? Y seguimos. O sea, yo pienso, si puedo, a ver si en este año tener ultimado un volumen sobre el Castillo de Trigueros, porque en este libro nos dedicamos a la Baja Edad Media, terminamos con los Reyes Católicos, pero tenemos mucha documentación, especialmente del Castillo de Trigueros a partir del siglo XVI, y bueno, ya hay medio libro escrito, a ver si podemos terminarlo y darlo a la imprenta en este año. Eso es lo que les decía, el mapa de la provincia de Huelva, de lo que hoy es provincia de Huelva, evidentemente, que es una construcción contemporánea, con los distintos territorios señoriales. Ahí ven ustedes el señorío de Lepe y Ayamonte, no se marca, no funciona, bueno, no pasa nada. Vale, en la esquina tenemos el señorío en color rosado, el señorío de Lepe y Ayamonte, en color un poco amarillo, ocre, el señorío de Gibraleón, en verde claro, toda esa franja enorme del condado de Niebla. Son 16 términos municipales, es un señorío extensísimo. Hoy día son 16 términos municipales, completado con el señorío de Huelva por el matrimonio del que será después, inmediatamente después, primer duque de Medina Sidonia, con doña María de la Cerda, que lleva como bienes totales el señorío de Huelva. Y finalmente la incorporación también a la Casa de los territorios de lo que hoy es el Parque Nacional de Doñana, el término de Almonte, a lo largo del siglo XV. Un señorío extensísimo que además conecta directamente Sanlúcar de Barrameda, el emplazamiento en el que estamos, con la frontera de Portugal. Los duques podían pasearse desde Portugal hasta la capital de sus estados señoriales, y para ello fue también clave ese señorío de Huelva, que estuvieron dispuestos a disputar a la casa de Medinaceli, pues en un larguísimo pleito de 60 años, por lo menos hasta la época de Fernando el Católico, ¿no?
no debemos olvidar que esos territorios onubenses tienen continuidad aquí, en la zona gaditana. Estar hablando sobre esto, ya oscurecido, pero hace un momento que todavía había luz. Desde aquí estábamos viendo Doñana, estábamos viendo la provincia de Huelva, desde Sanlúcar de Barrameda. Esa imagen, yo siempre que voy al archivo, antes de pedir el legajo, me asomo y veo la provincia de Huelva desde aquí, que luce preciosa, ¿no? Yo soy choquero, soy onubense, entonces para mí ver la provincia de Huelva desde aquí es magnífico, maravilloso. Este es el conjunto de territorios de los Guzmán en la provincia de Huelva, marcado en color marrón, el condado de Niebla, y esas otras incorporaciones que se producen a lo largo del siglo XV. Y como lugar central de ese territorio, la ciudad de Niebla, que siempre fue el núcleo urbano más importante de todo lo que hoy es la provincia de Huelva. Cuando digo siempre, es siempre, desde la protohistoria y si no antes, ¿no? En Niebla tenemos, aquí vemos el castillo señorial, el alcázar señorial, pero tenemos todo un recinto amurallado, que son 2 kilómetros o más de 2 kilómetros de muralla que se conserva completa, con todas sus torres, con todas sus puertas, de época almohade. Es un testimonio monumental impresionante. Ahí ven ese conjunto de restos, murallas que lo son desde hace muchísimo tiempo. Este es el tramo de murallas que está más próximo a la Puerta de Sevilla y al Alcázar. Lo que ven ahí es la excavación de unos baluartes del año 1000 a.C. O sea, esto quiere decir que durante los últimos 3.000 años, eso ha sido siempre muralla y lo sigue siendo. O sea, tenemos ahí una muralla que sigue siendo muralla, porque a fecha de hoy interrumpe el paso. Hay que pasar por donde lo hacían los almohades hace ya muchísimos años, por la Puerta de Sevilla. Los coches tienen que transitar por ahí. Y ese sector ha sido muralla siempre durante los últimos 3.000 años. Realmente impresionante. O sea, la vista de Niebla, las murallas, las puertas, algunas de sus puertas, y lo que a nosotros nos interesa, el castillo. Si esos testimonios que hemos visto anteriormente, esos elementos monumentales, son del siglo XIII, del principio del siglo XIII o finales del XII, en maderas, en ladrillos, en cargas de cal, cargas de arena, etcétera, 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 muchas veces sin una indicación precisa de para qué son esos materiales o dónde se van a utilizar esos materiales, que sería para nosotros maravilloso que nos hubieran dicho, pues en la torre del homenaje, o en la torre de la entrada, o en... No, están las cuentas de los materiales, pero es lo que tenemos y son datos extraordinarios, no solamente para conocer el edificio, sino para conocer cómo se hacían estas obras en el siglo XVI o en el siglo XVII, cómo se trabajaba, cómo se implica toda la comarca, porque esas cuentas sí que nos dicen, no nos dicen a qué sitio concreto del castillo van los materiales, pero sí nos dicen de dónde vienen, de dónde viene la cal, dónde está, de qué horno de cal se trae, o quién suministra las maderas, o a quién se le compran los cangilones de barro para la noria. Tenemos muchos datos interesantes para ver cómo se activa toda la comarca a la hora de suministrar materiales, a la hora de suministrar mano de obra. Podemos identificar las partidas de obreros más o menos cualificados, carpinteros, albañiles que trabajan allí. Incluso hemos identificado alguna mujer albañil, trabajando como albañil y cobrando exactamente lo mismo que cobraban los hombres y haciendo el mismo trabajo que hacían los hombres. O sea que hay que tenerlo en cuenta, también, ese tipo de cuestiones. Y no solamente los libros de cuentas, la correspondencia es interesantísima para nosotros porque, sobre todo en el siguiente momento de vida del castillo, ¿no? Cuando el castillo empieza a ser abandonado, los duques reciben mucha correspondencia y emiten correspondencia en la que se hace alusión al edificio. Un edificio que a lo mejor se está cayendo, que a lo mejor desde la autoridad local se solicita el poder utilizar los materiales para otros fines. Es muy significativo y muy interesante. Claro, no podemos hablar de estrategias de protección monumental todavía, es demasiado temprano en el siglo XVIII, pero el cuidado que
tiene la casa ducal en que el edificio no salga perjudicado, muchas veces cuando se concede la posibilidad de reutilizar materiales, se advierte que sean los materiales que ya están caídos, pero que no se toque lo que está en pie. O, por ejemplo, conocemos que en 1731 un par de vecinos de La Palma del Condado piden autorización al duque para poder buscar un tesoro, que ellos dicen tener el plano del tesoro. Piden autorización para buscar el tesoro y el duque se la concede, siempre y cuando se comprometan a que si tiran algo, si se les cae la torre donde ellos creían que estaba el tesoro, que por cierto, cuando los arqueólogos han hecho el estudio, han encontrado el butrón que hicieron los buscadores de tesoro en 1731. Si se caía la torre, el duque exigía que se volviera, que estos dos individuos levantaran de nuevo la torre. O sea que había que intentar mantener el edificio en pie. Estos son los documentos que digo, las cuentas, que en fin, tienen su dificultad. No vamos, por aquí hay gente que frecuenta el archivo, que conoce esto y tiene su dificultad cuando Caridad nos saca el legajo de 500 folios, buscar ahí el dato concreto, y a lo mejor está uno la mañana entera pasando páginas, pasando con cuidado, eso sí, Caridad, con mucho cuidado las páginas, con mucho cuidado, con pausa, sin prisa, siempre con pausa, la página, para buscar el dato concreto, y a lo mejor inspeccionas el documento de 500 folios y no hay ningún dato sobre este castillo. Siempre encuentras otras cosas interesantes, pero a lo mejor no lo que tú vas buscando. Sí que encontramos aquí un documento excepcional, que es un informe que hacen unos albañiles en 1615 sobre el estado del edificio. Este informe contiene además un plano extraordinariamente interesante, porque es una cuestión que debatimos a menudo con Fernando Cobos y con Miguel Ángel Tabales. Fernando Cobos, por ejemplo, es de la opinión que este plano, aunque esté hecho en 1615, pudo aprovechar las trazas originales del castillo del siglo XV, porque tiene algunas características. Es un plano que, sobre todo si observan el borde superior de la fortificación y lo comparan con lo que efectivamente existe, con lo que finalmente se construyó, no coinciden. El trazado de la muralla en esa zona, ven ustedes que no coincide, ¿no? Entonces, ya digo que es un plano muy interesante. Y no solamente el plano, sino que el plano incorpora un informe pormenorizado, estancia por estancia, diciéndonos el estado en el que está y qué obras, qué reparaciones hay que hacer. Si el techo está deteriorado, si se han caído azulejos, si se han caído yeserías. Gracias a eso sabemos no solamente cómo se llamaban las estancias, la sala real, la sala del mediodía, la sala de la media naranja dorada, etcétera, el uso que tenían distintas zonas del castillo, sino también la decoración, pues si hay yeserías, si hay azulejos, si hay maderas, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaba la sala de la media naranja dorada. Hay que hacer un ejercicio de imaginación, porque ya no existen, hay salas. Es un castillo que fue maltratado en los siglos XVIII, XIX. Bueno, en la Guerra de la Independencia fue utilizado por las tropas francesas. Las españolas intentaron tomarlo y no pudieron. Los franceses, cuando se retiraron, lo inutilizaron volando algunos de sus elementos, y sobre todo el abandono de 200 años, el terremoto de Lisboa, algunos otros efectos de inclemencia meteorológica en el propio siglo XVIII bastante grandes, hicieron que se cayera la torre del homenaje y que el castillo en general quedara bastante deteriorado. Ahí tenemos que imaginarnos un salón rico con una media naranja dorada, una bóveda de artesonado que podría ser similar a estas que podemos ver en el Alcázar de Sevilla o en la escalera de la Casa de Pilatos, por ejemplo, ¿no? Estas son las salas, la sala, la de la izquierda, la sala real, la de abajo, la sala del mediodía. Esa grande sala podíamos imaginarla como los salones, por ejemplo, de la Casa de Pilatos. Sabemos que había yeserías, que había azulejos y que los techos eran de madera y estaban decorados por la documentación histórica. Eso que ustedes ven ahí señalado es lo que queda de la escalera monumental del edificio. Hay que hacer un ejercicio de imaginación, y en algún momento de un futuro próximo pues tendremos que dar al visitante unas gafas de realidad aumentada para que vea el edificio tal y como hipotéticamente pudo ser.
Vamos a la casa de Pilato y vemos una escalera monumental con alicatados. Tenemos muchos elementos de olambrillas, de azulejos, de azulejería, que están apareciendo incluso en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Ahí ven ustedes el detalle de la escalera en el plano. Por tanto, es un documento excepcional. Por la misma fecha, poco después, si el plano era de 1615, este testimonio es de 1634, la publicación, la edición, las antigüedades y principados de la ilustrísima ciudad de Sevilla, de Rodrigo Caro, ¿no? Ahí Rodrigo Caro nos habla sobre todo de la torre, esa torre tan alta y tan grandiosa, ¿no? Que después de la Giralda era la más alta del reino de Sevilla. Y al final del párrafo ven ustedes que, según Rodrigo Caro, aquel señor, el segundo duque, no la hizo por necesidad ninguna, sino por sola magnificencia y ostentación de grandeza. Es un testimonio de Rodrigo Caro muy interesante, y en el libro nuestro le dedicamos un capítulo específicamente a Rodrigo Caro y a su descripción del castillo, porque Rodrigo Caro, digamos, es el último autor que conoce el castillo en su época de esplendor. El castillo, desde 1508 tenemos documentada, 1508-9, después del saco de Niebla, tenemos documentadas obras ya de restauración y demás, que a partir de mediados del 16 son sistemáticas, desde 1550 hasta 1620 las obras son continuas, pero continuas. Hay correspondencia de algunos de los duques diciendo que por favor se acaben ya, ¿no? Porque estas obras que no terminan nunca, ¿no? Sustitución de maderas, arreglos de las solerías. Es un castillo que se hizo muy rápido y debía tener algunos problemas estructurales, sobre todo que propiciaban la filtración de aguas, que terminaban con las maderas de los techos, ¿no? Y sustituir las vigas de madera de estos techos, de estos grandes salones, era muy dificultoso. Traer las maderas, muchas de estas maderas había que traerlas desde aquí, desde Sanlúcar, iban en barco hasta San Juan del Puerto, se descargaban en San Juan del Puerto y ya iban para Niebla, otras para el castillo de Trigueros. Y de aquí, pues claro, maderas que a lo mejor venían de Galicia o venían de donde vinieran, ¿no? No era sencillo con el hecho de poder contar con esas maderas, ¿no? Otro documento interesantísimo, me gustaría enseñar mucho, pero he seleccionado dos de ellos. Es este, que es un informe que hace un secretario de los duques, Salanova, a quien tenemos mucho aprecio, un individuo excepcional por sus dotes, por su entrega a la casa, por su efectividad. Yo no comprendo cómo alguien en el siglo XVIII podía hacer tanto con los medios de la época, estando en Madrid, organizando el archivo en Madrid, que hizo una labor de organización del archivo extraordinaria, pero al mismo tiempo desplazándose a Vejer, por ejemplo, para solucionar conflictos con los vecinos, o visitando la Huelva y la zona del Condado para ordenar el tema de las rentas y los pagos. Francisco de Salanova, había que hacerle en algún sitio de aquí, había que hacerle por lo menos una lápida, un recordatorio, porque vaya personaje, vaya personaje. Ojalá que todas las casas nobiliarias hubieran contado en el siglo XVIII con un Francisco de Salanova, y los archivos muchos archivos nobiliarios estarían hoy día de otra manera, ¿no? Uno de los documentos que nos dejó Francisco de Salanova fue esto, un registro de los elementos iconográficos que había en el castillo. Para nosotros muy interesante, porque ya no se conserva ninguno o casi ninguno. Gracias a este papel hemos podido localizar el único que se conserva, pero él nos describe ahí. Es verdad que Salanova era mejor escritor que dibujante, los dibujos no son de mucha calidad, pero ahí ven ustedes una segur, que ya conocemos del castillo de aquí de Sanlúcar, un león, una galera, otra segur, una sierpe. Evidentemente el león y la sierpe remiten a Guzmán el Bueno, a los episodios caballerescos de Guzmán el Bueno, que tanto éxito tuvieron en la literatura del siglo XV. Y la galera, en mi opinión, evidentemente remite al segundo conde de Niebla y al intento de conquista de Gibraltar, cantado por Juan de Mena en las 300, en el laberinto de Fortuna. No olvidemos que es el gran poema épico del siglo XV, el gran poema nacional, mejor que épico, del siglo XV, y que el personaje al que se dedican más coplas de esas 300, o casi 300, porque el laberinto de Fortuna no son 300 exactas, son 297 o 298, casi 300, pero se conoce como las 300.
El personaje al que más coplas se dedican, evidentemente, es el rey, Juan II, pero el segundo personaje al que más coplas se dedican es el conde de Niebla, el buen conde de Niebla, el segundo, que murió en Gibraltar en 1436. Bueno, pues gracias al documento de Salanova pudimos encontrar que los primeros trabajos arqueológicos no lo habían encontrado porque estaba enfoscado y estaba oculto. Gracias al testimonio de Salanova encontramos ese leoncito que ven ustedes ahí, la silueta del león, que yo creo que se aprecia, ¿no? Con el rabo hacia arriba y la cabeza mirando hacia la izquierda. Es lo único que queda de la iconografía, pero el documento nos ilustra sobre dónde estaban los emblemas heráldicos de los Guzmán, los emblemas heráldicos de los Mendoza, o cómo en la Torre del Homenaje, por ejemplo, bajo un gran arco conopial estaban ambos emblemas heráldicos por el matrimonio del segundo duque, del constructor del castillo, con doña Leonor de Mendoza, ¿no? Podemos reconstruir el itinerario que hace dentro de la fortaleza Francisco de Salanova, dibujando los elementos y dónde estaba cada uno de los elementos, porque nos da indicaciones precisas de dónde estaba. Tenemos algunos testimonios también literarios sobre el estado del castillo ya en el siglo XVIII, y ya no son los mismos que en época de Rodrigo Caro en el siglo XIX, principio del siglo XIX. Como decíamos, la Guerra de la Independencia afectó mucho al edificio, y llegamos a finales del siglo XIX y disponemos del testimonio de Rodrigo Amador de los Ríos, que visita el edificio, que realiza además algunas fotografías para la publicación de este libro, que es uno de los grandes clásicos de la historiografía onubense, el volumen dedicado a Huelva, en una colección que tuvo mucho éxito de España, sus monumentos y artes, etc. Ahí encontramos una de las primeras fotografías sobre el castillo, además muy bien seleccionadas, porque vemos el exterior del castillo desde fuera, desde dentro, incluso el aspecto que tiene la saturación de elementos de derrumbe. Esa puerta que vemos ahí es la puerta de acceso a la Torre del Homenaje, que está a ras de suelo, y fíjense cómo la mitad de la puerta está oculta por el derrumbe de materiales producido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y nos habla Rodrigo Amador de los Ríos de las repugnantes ruinas del castillo, con una prosa muy romántica, tardorromántica diríamos, ¿no? En este caso, y de la mísera gente que habitaba, ¿no? que parasitaba casi el castillo. Hoy día serían afirmaciones políticamente incorrectas las que hace Rodrigo Amador de los Ríos, pero hay que entenderlo en su contexto. Un individuo que está escribiendo a finales del XIX con una prosa encendida y decimonónica. De esa época tenemos testimonios fotográficos de cómo se encontraba el castillo, en la memoria que presentamos en el año 2018, y en el volumen que está por salir aparecerá mucha de esta iconografía fotográfica del castillo. Ahí ven ustedes el aspecto que tenía la fortaleza, por dentro, por fuera, y esa gente que vivía allí, que según Amador de los Ríos parasitaba el castillo. En los años 20 llega a Niebla un personaje femenino espectacular, que es Helena Wishaw, la inglesa o la inglesita de Niebla. No sé si por aquí la conocen más o menos, pero en Niebla es un personaje muy querido, porque ella había estado, era una enamorada de España, publicó en el año 1914, el año de la Gran Guerra, publicó una guía de España. Es casi una de las últimas viajeras románticas que llegan a España y que dejan escritos sobre España cosas interesantísimas, ¿no? Hablando de las características endémicas de los españoles, de cómo no se respetan los horarios de los transportes, de los trenes, cómo la comida está dura o la manteca rancia, etcétera, ¿no? De las cosas que se quejan los turistas, ¿no? Y dice ella que se quejan de todo eso. Dice, en vez de agradecer, lo subrayado, a su buena suerte que todavía haya un país en Europa que permanezca casi como Dios lo hizo, en vez de estar construido por los moldes dictados por las agencias de turismo, el último baluarte del espíritu romántico que queda en Europa occidental, decía Helena Wishaw en el año 1914. Un personaje, por tanto, enamorado de esa España tradicional que pervivía en los monumentos, que ella misma fotografió. La colección de fotografías que ilustran esa guía es interesantísima. Son fotografías que están llenas de tipismo, en algunos casos, posados, en otros casos, como vemos estos interiores, que están lógicamente previstos, pero también con un interés monumental. Hay fotos que tienen interés monumental. Ella se asienta en Sevilla con su marido. En Sevilla establece un museo de la cerámica. Ella está atraída
como buena romántica, por la Atlántida, y lo que quiere es hacer un estudio y localizar la Atlántida, ¿no? Busca la Atlántida en Andalucía, no será la única, todavía hay gente en los documentales de National Geographic que sigue buscando la Atlántida en Andalucía, pero bueno, es el poder del mito, ¿no? Ella pues participaba románticamente también de ese mito. Y cuando enviuda, pues no se siente ya igualmente bien acogida en Sevilla y decide trasladarse a Niebla. Se instala en Niebla y en Niebla crea una escuela anglo-hispano-norteamericana de arqueología, que es algo excepcional. Ella tenía sus contactos internacionales y nacionales, ¿no? Y establece un museo de carácter arqueológico, etnográfico. Lo que ven en aquella imagen a la derecha es la Puerta del Buey, una torre puerta espectacular que ha sido muy bien restaurada recientemente de la cerca de Niebla, y entre esa torre puerta y la siguiente torre construye este edificio que conocemos gracias a la fotografía. Ya no se conserva el edificio ni se conserva la colección, pero gracias a la fotografía sabemos cómo era. Lo interesante es que Elena Wishow se interesa por el castillo, es quien va a trabajar por primera vez en el castillo sin metodología científica, claro. No podemos exigirle a una romántica o una tardorromántica, no podemos exigirle esa metodología científica, pero se interesa por la reconstrucción. Ella además lo hace con una mira de carácter socioeconómico, de revitalizar la población, de que llegue el turismo, le importa mucho que llegue el turismo a Niebla, ¿no? Y entre otras cosas lo que hace es reubicar a la gente que vivía en el castillo, construye viviendas sociales, consigue patrocinios económicos, porque ya no dispone de medios, pero sí consigue patrocinios económicos para construir viviendas sociales en las que alojar a esa gente que vivía en el castillo, darle una vivienda digna, a cambio de que liberen el castillo y poder trabajar en el castillo. Y por eso, solamente por eso, ya es muy apreciada todavía hoy en Niebla. Es la época de Bonsor. Por ejemplo, al mismo tiempo Bonsor está excavando, llamemos excavar, ¿no?, a lo que hacía Bonsor, excavando en Carmona, por ejemplo, atraído por esa idea también del tesoro, viviendo en un palacio, en Mairena del Alcor, habilitándolo como residencia. Estos son imágenes del castillo de Mairena del Alcor, mientras que vivía allí Jorge Bonsor, pues Jorge Bonsor, con su colección de elementos arqueológicos que ponía a la venta de vez en cuando para financiar sus excavaciones, ¿no? Mi abuelo lo conoció en el Centro de Estudios Históricos en Madrid, cuando mi abuelo Juan de Mata Carriazo, que estuvo aquí excavando también en el Cortijo de Évora y tal, ¿no? Conoció de joven a Jorge Bonsor y en alguno de sus escritos se refería a él como una persona con aire de contrabandista calabrés. Yo creo que lo caló muy bien a Bonsor, pero es un gran personaje Jorge Bonsor. Por las mismas fechas, poco antes, se había restaurado el castillo de los Molares, por ejemplo, uno de los primeros lugares en España donde se usan los cementos Portland, en la restauración del castillo de los Molares. Lo hizo un utrerano. O por la misma fecha el conde de Torralba, el 12º conde de Torralba, está restaurando el castillo de Almodóvar del Campo, cerquita de Córdoba. Plató cinematográfico de series de ficción medievaloide de grandísimo éxito, y lugar de peregrinación hoy por tanto de los seguidores de Juego de Tronos, ¿no?, concretamente, ¿no? Y un castillo, en fin, interesantísimo, con una restauración en sí misma también muy interesante. Pues ese es el momento en el que está Elena Wishow encargándose también del castillo de Niebla. Lo que sí que encontró Elena Wishow, que no encontraron ninguno de esos otros personajes, es su oponente, ¿no? El cura de Niebla, el cura de la localidad, Cristóbal Jurado Carrillo, también muy apasionado por los objetos arqueológicos, tenía su propia colección arqueológica en el patio de la iglesia de Santa María de la Granada. Pues no va a ver con buenos ojos las labores de la inglesa, una extranjera, mujer, que viene aquí a desbancarlo un poco, ¿no? Don Cristóbal Jurado, que publicaba cositas, publicaba opúsculos de historia de Niebla en los años 30, tiene varias publicaciones, son publicaciones muy breves, pero con una extensa exposición de sus méritos personales, de todas las academias en las que participaba. Ese párrafo de letra muy pequeñita, si no lo leen, no se preocupen, no hay que ir al óptico, es que la letra es muy pequeña. Ahí expone todos sus méritos, su currículum personal, ¿no? Y en una de esas publicaciones arremete directamente contra Elena Wishow de una manera además increíble. Si ven ustedes el último
párrafo, dice: los pocos turistas o arqueólogos deben sacrificarse al bien de las clases pobres que demandan no castillos y fortalezas, mansiones de soberbios, sino obras sociales a que deben dedicar su dinero los hombres ricos. Según el cura, los ricos deben dedicar el dinero a facilitar la vida de los pobres y no a restaurar edificios. Gracias a Dios que no le hicieron tampoco mucho caso al duque en su aprecio por la fortaleza, porque si no hoy no tendríamos ya ninguna fortaleza, ¿no? Se habría sustituido por otra cosa. Ahí ven ustedes el devenir de esa fortificación. La primera imagen que tenemos, un grabado de 1846, muy interesante para nosotros porque revela cosas que ya no podemos ver, o esa fotografía de Rodrigo Amador de los Ríos, abajo a la izquierda, de 1929, los trabajos de Elena Huicho, los primeros trabajos de restauración del castillo, o aquí en esta otra, la imagen de las restauraciones de Rafael Manzano de 1965. Rafael Manzano nos ha permitido además reproducir muchas de sus fotografías, que en el volumen que preparamos, tercer volumen de esa colección, pues serán un documento excepcional sobre el castillo. Y nos queda el condado, pero nos queda muy poco tiempo, entonces lo vamos a ver de manera muy apresurada, pero no quiero dejar de hacer referencia a él, a esos 16 términos municipales hoy que integran el territorio de lo que fue antiguamente el condado de Niebla y al que dedicamos esa publicación del año 2023. Con fortificaciones muy desconocidas. Estos son los castillos que les decía antes que pudimos identificar hace algunos años, cuando estudiábamos el marquesado de Gibraleón, que son los castillos de Mira y de Malpica. Están en la misma frontera con Portugal. Los arqueólogos encontraron los restos, pero no sabían si eran bajomedievales, si podían ser ya del siglo XVII, no, porque muchas veces en esa ruina aparece una cerámica, en fin, que no es fácil de ascribir a un determinado momento cronológico, ¿no? Pudimos encontrar en el archivo de Villanueva, del Almendro y Villanueva de los Castillejos, sí. Pudimos encontrar un documento que era una copia tardía de un deslinde de tierras del año 1500 que nos dio la clave para poder poner nombre a esos castillos y además para saber que el castillo de Mira era un castillo del señorío de Gibraleón y que el castillo de Malpica era un castillo del señorío de Niebla, por tanto de los Guzmán, a finales de la Edad Media. Funcionaban y entre uno y otro discurría el camino que llevaba a Portugal. Lo que ven ustedes detrás es un embalse, el pantano del Chanza, que para la provincia de Huelva es maravilloso porque nos da agua, nos asegura tener agua, pero bueno, oculta lo que fue esa conexión, ese camino. Este es el aspecto de esas fortificaciones que están maltratadas porque ahí se han hecho labores de repoblación forestal y tal, y no han tenido en cuenta la presencia de los restos, pero ya por lo menos sabemos de la existencia de esos restos. Justo aquí, en la confluencia del Chanza con el río Malagón, y al norte lo que tenemos es la enorme extensión de lo que se conoce como la Alquería de la Vaca, sobre la que hay mucha documentación aquí en el archivo. La Alquería de la Vaca es un territorio que compra el duque de Medina Sidonia a su propietario en ese momento, estamos hablando ya de 1490, muy final del siglo XV. La alquería la tenía la Cartuja de las Cuevas de Sevilla. Los cartujos de las cuevas la habían comprado 15 o 20 años antes por un precio muy bajo y la vendieron por un buen precio en 1490. Lo que pasa es que al duque le interesaba mucho porque completaba con esa lengua de territorio el carácter fronterizo del condado de Niebla. Hasta ese momento la única conexión con Portugal pasa por aquí, por donde están los castillos de Malpica y Mira, precisamente. Al poder comprar toda la Alquería de la Vaca, los castillos de Malpica y Mira dejan de tener tanto interés y en cambio va a tener algo más de interés una fortificación que pudimos localizar con Aurelio Pérez Macías, con José Fondivillo. Hicimos una excursión, se hicieron varias excursiones. Una primera no fructificó, pensábamos que el castillo estaba un poquito más al norte, en una elevación que se conoce como el Cabezo de Gibraltar o de Gibraltaya, y pensábamos que podía estar ahí, pero ahí no estaba. Y lo pudimos localizar después en un lugar que se llama Las Peñuelas. Las Peñuelas es este punto que está aquí arriba, ahí en un risco.
pudimos localizarlo y sobre todo gracias al testimonio de un cronista del siglo XV que es Alfonso de Palencia. Alfonso de Palencia en su cuarta década habla de los conflictos con Portugal, es un texto interesantísimo y habla de cómo este castillo fue tomado por los portugueses que fueron los que terminaron de construir el castillo y da unas precisiones sobre dónde estaba emplazado, el manantial que había a sus pies, etcétera, 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 que nos permitió saber que este es el castillo de la Alquería de la Vaca. Fuimos allá y pudimos encontrar los restos constructivos, algunos muros que todavía se conservan y sobre todo muchos elementos de derrumbe de las cercas que tuvo el castillo, incluso alineamientos de muros. Aquí se ven, por ejemplo, cómo están los muros perfectamente visibles en superficie, ¿no? Habría que hacer una excavación, pero bueno, tampoco procede porque de hecho no se va a poder visitar ni se va a poder poner en valor. Todo esto son territorios, o sea, una propiedad privada dedicada además a actividades cinegéticas, con lo cual el mero hecho de poder llegar allí dependemos de que el ciervo no esté criando o no esté pasando mejor vida. Entonces hay que buscar momentos muy concretos del año en los que el propietario nos autorice a visitar, ¿no? Otro lugar que estuvo fortificado es la peña del santuario de Nuestra Señora de la Peña en Puebla de Guzmán. Sobre este afloramiento rocoso existió una fortaleza de la que no queda casi nada. Aquí se pueden ver algunos restos constructivos. Nosotros pensábamos que ya a finales del siglo XV eso tenía que estar prácticamente abandonado porque el poblamiento había cambiado mucho de ubicación. Ahí hubo un poblamiento tras la conquista, pero ya en el siglo XVI el pueblo se había pasado a otro sitio, ¿no? Pero pudimos localizar en el Archivo Histórico Nacional, en la sección Nobleza, un documento que estaba sin catalogar, sin inventariar y sin fotografiar, que son estas cuentas del año 1509, que es la última gran restauración que se hace de este castillo y del castillo de Calaña. Y para nosotros fue una sorpresa absoluta, porque en 1509 el castillo estaba operativo. Y además no solamente están las obras, sino todo lo que se compra para que la guarnición tenga su mantenimiento. He hablado del castillo de Calaña, este es otro castillo del que no se había escrito nada, tampoco está pendiente un estudio arqueológico del castillo, porque ahí sí que tenemos restos interesantes. Eso que ven ustedes ahí es una torre con un aljibe dentro, ¿no? O aquí la ven desde otro punto de vista, se observa perfectamente cómo esto es muralla y pegado a la muralla está esta construcción cuadrangular que es la que alberga el aljibe, e incluso en una cota más baja existe otra línea de muralla. Es un emplazamiento fortificado en altura con una visibilidad sobre el territorio, como ven ustedes, espectacular. Ahí se divisan kilómetros y kilómetros a la redonda, igual que en Puebla de Guzmán e igual que en Las Peñuelas. O sea, son tres emplazamientos prácticamente, digamos, casi son trillizos, ¿no? Estos castillos, porque los tres tienen un mismo patrón. Muy posiblemente en los tres casos un poblamiento islámico anterior, consolidado tras la conquista y utilizado como lugar fortificado en época señorial, con el condado. Esta es la torre que decía. Aquí se observa esa cerca en una cota inferior y dentro, como ven ustedes, ahí podemos ver en la imagen izquierda el adosamiento del aljibe a la muralla, perfectamente se ve la línea, ¿no?, que separa, y esta es la imagen del aljibe desde dentro, que todavía conservamos en el caso de Calaña. Y finalmente nos queda un ámbito en el que estamos ahora mismo trabajando más, porque es otra zona que tenemos pendiente de un estudio importante, que es el Tinto. Si hemos hablado del castillo de Niebla, y conocemos bastante mejor el castillo de Niebla, aquí nos quedan otra serie de fortificaciones que fueron de los Guzmán, como el castillo de Trigueros. Ya hemos dicho que del castillo de Trigueros había una sola página, gracias al libro ese de la cubierta azul. Tenemos ya muchas más páginas y mucha más información sobre el castillo de Trigueros y continuamos con él. De Huelva hay algunas publicaciones, pero necesitan ser revisadas y estamos trabajando con mi compañero Jesús Hernández Sande del grupo de investigación. Tenemos previsto también sacar un volumen sobre el castillo de Huelva y sobre el palacio de Huelva, que sustituye al castillo. Ese tránsito del castillo al palacio nos interesa tanto cuando se
produce en el mismo emplazamiento, en el mismo edificio, como cuando un edificio distinto sustituye al anterior. La zona de Bonares y Lucena del Puerto, que formaban parte del condado, es extraordinariamente interesante. Esta misma mañana, Juan José, tú no lo sabes, pero estaba hablando con Manuel Mora, de allí, de Lucena, y me decía que ya tiene localizadas 9 torres. Habrá que ver la cronología de esas fortificaciones, pero desde luego las fortificaciones del Tinto están pidiendo a gritos un estudio documental y un estudio arqueológico, y sobre todo un estudio territorial, que es, ahí te necesitamos a ti. De Gibraleón sabíamos poco, pero se hicieron trabajos arqueológicos que permitieron ver que en este solar pues, se conserva todavía la traza de lo que fue un castillo y posteriormente un palacio importante. Recordemos que el marqués de Gibraleón, de 1615, es el dedicatario del Quijote. O sea, ni más ni menos que cuando ven ustedes la edición Princeps, ¿no?, del Quijote, está dedicado al marqués de Gibraleón, que vivía ahí, que vivía en el palacio, y conservamos, lo tenemos ya transcrito, el inventario de bienes del marqués de Gibraleón, del dedicatario del Quijote. Es un documento de 400 páginas. Tenemos un inventario de bienes de 400 páginas con una letra procesal muy complicada, muy complicadita, y conservamos además varias copias. El legajo tiene 1200 páginas, o sea que hay que echar un par de tardes para transcribirlo. Y bueno, junto con Gibraleón, que también estamos trabajando, como digo, en Gibraleón, Huelva estamos trabajando en Huelva, Moguer nos vamos a meter ya de manera inminente, porque dentro de los proyectos Fortours está previsto para el año próximo el estudio documental y el estudio arqueológico del castillo de Moguer, del que hay algún estudio ya documental e histórico, pero queremos documental y arqueológico, pero es necesario también actualizarlo y completarlo. Y aquí es donde estamos ahora mismo trabajando más. Y en el medio de todos ellos hay un castillo que les voy a enseñar ya, que es la gran incógnita, ¿no? El castillo de la Nicova, el castillo de los moros, le llaman en Trigueros, o la fortaleza de la Torre, el cortijo de la Torre, que es como le llama su propietario, ¿no? Sus propietarios desde hace ya algún tiempo. Y es un castillo que nos traía absolutamente locos, porque no éramos capaces de encontrar documentación. Mira que hemos mirado aquí papeles, con muchísimo cuidado siempre, hemos mirado aquí papeles, caridad, y no hemos encontrado nada sobre esa fortaleza aquí, que estaba hoy día en términos de San Juan del Puerto, y San Juan del Puerto formaba parte de los territorios de los Guzmán, ¿no? Y no hemos podido encontrar aquí nunca nada, ningún dato sobre ese castillo. Estábamos, en fin, absolutamente obsesionados con ese castillo, y finalmente hemos podido encontrar documentación judicial que yo creo que nos va a dar la pista del propietario, que no eran los Guzmán. No fueron en este caso los Guzmán los que lo construyen, pero está en medio de todo ese conjunto de fortificaciones. Hay que tener en cuenta una cosa: aquí hay una frontera señorial interesantísima. El río Tinto es una frontera señorial caliente, porque al norte del río está Trigueros, está Huelva o está Niebla, que son grandes emplazamientos de los Guzmán, pero es que Moguer es la capital señorial de los portocarreros. Los portocarreros a finales del siglo XV están emparentados ni más ni menos con don Juan Pacheco. Don Juan Pacheco es el gran antagonista de don Enrique de Guzmán, el constructor del castillo de Niebla y del castillo de Trigueros. Tiene mucho sentido que se construyera el castillo de Trigueros justo enfrente, enfilando al castillo de Moguer, que es un castillo que ya existía desde el siglo XIV, pero que en ese momento tienen los portocarreros Pacheco, porque la señora de Moguer es una Pacheco a finales del siglo XV. Este es el castillo de Niebla, simplemente porque vean algunos de ellos. Este es el castillo de Moguer con su planta. El castillo de Trigueros, que ya decía que no se conserva hoy día, pero sí que tenemos, gracias a la documentación de este magnífico archivo, la planta que podemos conocer cómo era. Esto es una imagen del castillo, del sitio donde estuvo el castillo de Trigueros hace 100 años aproximadamente. Hace 100 años ya no quedaba
prácticamente nada de ese castillo, pero gracias al plano que se conserva aquí conocemos no solamente el castillo, sino también toda la huerta, y gracias a la documentación que José Antonio Ollero se ha aproximado a ella con mucho acierto, con mucho tino, en un trabajo sobre la casa del conde de Niebla, de don Juan Claro. Ahí hay una documentación riquísima, interesantísima, que estamos también transcribiendo. Esto es el lugar donde estaba el castillo de Trigueros. Aquí hay una barriada que se llama el Castillo, y siempre se ha pensado que esa barriada del castillo estaba construida sobre lo que fue el castillo, pero realmente el castillo estaba emplazado justo encima de este núcleo de casas, en el cual tenemos un solar privado. Lástima, porque sería un sitio magnífico para hacer una excavación arqueológica y encontrar los cimientos del castillo. Podríamos ahí atravesar el castillo de lado a lado, ver el foso y las distintas construcciones. Como decía, tenemos mucha documentación a la espera de poder transcribirla toda. Hay del orden de 1000 páginas como esa, 1000 páginas con todos los gastos de los condes de Niebla, que vivieron entre 1546 y 48, vivieron durante 14 meses en el castillo y habilitaron el castillo para vivirlo durante esos 14 meses. Ahí tenemos toda la vida de esa familia, el matrimonio y los 2 hijos, durante esos 14 meses en el castillo de Trigueros. Es un documento excepcional para conocer cómo se vivía un castillo en época del emperador, concretamente. Y este es el castillo, el emplazamiento del castillo de Huelva. No se conserva, no se ha hecho nunca arqueología, con lo cual no sabemos qué queda del antiguo castillo, pero sí tenemos en Simancas un croquis y aquí el plano más detallado del siglo XVIII de cómo era el castillo de Huelva. Y finalmente termino con esta imagen de ese castillo fantasmal, el castillo de los moros, el castillo de la Nicoba o de la Torre, que bueno, yo creo que dentro de poco también se le va a poder meter mano desde un punto de vista arqueológico con el equipo de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Gallego y Jesús Molero, etcétera, que harán un trabajo extraordinario, y nosotros intentaremos resolver algunos de los enigmas que envuelven a este castillo, que estaba en el centro de todo ese conjunto de fortificaciones del Tinto que merecen otro estudio. O sea que, de momento, hay 4 libros por delante, que son el castillo de Moguer, el castillo de Trigueros a partir del siglo XVI, este castillo y el conjunto de las fortificaciones del Tinto. Necesita también un estudio de carácter territorial. Para abordar eso y presentar esos estudios territoriales que estamos también realizando en el marco del proyecto, pues voy a dar la palabra a Juan José Fondevilla, sin solución de continuidad, si ustedes aguantan un poquito más. Y ha sido para mí un placer poder compartir aquí en Sanlúcar y en este marco excepcional, algunos metros por debajo de un archivo igualmente excepcional, y por el cual pues siento tanto aprecio, tanto cariño y tanta admiración y tanta gratitud por poder consultarlo y disfrutarlo como historiador. Pues sin más, le dejo a mi compañero y amigo Juan José Fondevilla el micrófono y la palabra. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.